Buenas tardes, profesor Quesada. Nosotros somos el equipo 8, conformado por García Escaranta Alexis, García Castro Jessica Guadalupe, Mora Islas Axel Iván, Ríos Osegueda Paris Yair y su servidor González Peñalosa David. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de empuje de tierras y vamos a continuar. Buenas tardes, profesor Quesada. Voy a decir la introducción. Y en cursos pasados se ha estudiado sobre el movimiento de tierras y pues bueno, este movimiento es un movimiento muy importante en una construcción de obra, pero se ha pensado en la forma en que las tierras hagan acción cuando ya hay estructuras o en la hora de la construcción de la obra. Bueno, pues de esto de cómo las tierras tienen su dinámica y cómo van a actuar de forma que hagan empujes, así como el agua hace empuje en sus paredes, pues aquí se verá cómo se trata el movimiento y sus implicaciones. Yo soy Ríos Osegueda Paris Yair y voy a decir que es un empuje de tierras. Y pues bueno, se define el empuje de tierras como la acción que ejerce el terreno situado en el donde está trazado un muro y sobre este y sus cimentaciones, bueno, donde se ejerce el empuje. El ingeniero civil debe diseñar estructuras seguras y estables en el tiempo, teniendo en cuenta pues el nivel de perturbación que sufre este suelo y evaluando su comportamiento a nivel de esfuerzos a los que estos pueden estar sometidos. Soy Ríos Osegueda Paris Jair y voy a decir el tema 5.1, que es clasificación de los elementos de retención. Y bueno, en la práctica de la ingeniería civil es común el tener que realizar pues obras en las cuales se tengan diferencias en los niveles de suelos. Y bueno, como es el caso de los sótanos, andenes, rampas de acceso y plataformas. Pueden ser plataformas industriales o normales, etcétera. Así como también realizar cortes en los caminos como ferrocarriles u otras cosas. Debido a esto es necesario construir elementos de retención que nos proporcionen estabilidad y seguridad en nuestra obra que estamos construyendo. Un elemento de retención proporciona un soporte lateral a un talud o a un suelo vertical. Pueden ser mampostería, concreto simple, concreto armado, de acero, de madera, etc. Sin embargo, con la finalidad de establecer un criterio de clasificación de estos elementos, se consideran como rígidos y flexibles. Y bueno, voy a explicar este diagrama de empuje de suelos. Son los tipos de estructuras de contención. Tenemos los tipos de estructuras y como ya lo había mencionado, se dividen en rígidas y flexibles. En las rígidas podemos tener estas tres, que es la mampostería, el hormigón y especiales. Del hormigón se derivan dos, el armado, en masa o de gravedad. El armado tenemos en L, en T y en contrafuente o alargado. En los especiales tenemos que la tierra armada de muros o jaula pues sirva para los suelos reforzados. De este lado tenemos los flexibles que se dividen en pantallas y tablestacados. Y en pantallas pues tenemos estas tres divisiones, que es las entibaciones con varios niveles de apoyo, in situ y de penales prefabricados. Aquí nos derivamos con dos que son continuas o discontinuas. En las discontinuas los pilotes son independientes o pueden ser micropilotes también. Y en las continuas pues puede ser de pilotes independientes que son secantes o tangentes o de paneles armados que ya están pretensados. Los elementos de retención rígidos son básicamente los muros que proporcionan la estabilidad por gravedad, o como comúnmente se dice, por peso propio. Pueden ser de mampostería, de piedra, de concreto simple, etc. Los elementos de retención flexibles son elementos de poco espesor, como los tablestacados. Y bueno, estos son sometidos a momentos flexionantes y que estructuralmente se diseñan de concreto armado, acero, etc. Y los muros gravitacionales, los muros de estos son los muros de gravedad que se construyen por lo general de hormigón o de mampostería de piedra, con un gran espesor. Y bueno, está de tal manera de que sean despreciables y no se produzcan los esfuerzos de tensión en ninguna parte de la estructura. Y el muro solo cuenta con su masa y su resistencia a la compresión de resistir las fuerzas que actúan sobre él. El muro cantilever de hormigón armado consta de un cuerpo vertical o alzado que contiene tierra y se mantiene en posición gracias a la zapata o a la losa base. El peso de relleno por encima del talón, además de su propio peso del muro, contribuye a la estabilidad de la estructura para que éste no tenga problemas cuando esté pues, en el suelo. A continuación el tema 5.2, que es estados plásticos de equilibrio. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Y la teoría de estabilidad de taludes se basa en los conceptos básicos de empuje de tierra lateral, el cual trata de la magnitud y distribución del empuje lateral entre la masa de suelo y la estructura de tierra de retención que está adyacente a ella. Las dos teorías clásicas de empuje de tierra son las de Coulomb y la de Rankine. La teoría de Rankine considera los esfuerzos de una masa de suelo cuando alcanza un estado de equilibrio plástico, es decir, cuando se está por alcanzar el punto de rotura por el corte en la corteza o masa del suelo.
Bueno, a partir de esto se definió que la masa del suelo en estado de equilibrio o estático posee una deformación unitaria horizontal pues de cero. Y la relación de esfuerzo efectivo horizontal con respecto al esfuerzo vertical se llama coeficiente de presión de tierra en reposo, que pues bueno, lo tenemos aquí expresado con la K y la U. Y la fórmula es esta, KO por gamma H sobre, peso específico de H y el peso específico de cero. Y bueno, y para los suelos de grano grueso, el coeficiente de presión de tierra en reposo se estima por la relación empírica de Jackie en 1944. Y aquí tenemos expresada la fórmula de K0 es igual a 1 menos el seno del ángulo que esté expresado. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es Alexis García Escalante y voy a explicar el tema 5.3, teorías y métodos para determinar empujes de tierra. La ecuación es un aspecto favorable para disminuir el empuje del terreno, pero si al final no se acaba desarrollando, nos deja al lado de una inseguridad. Como a veces es difícil estimular su efecto de forma adecuada, es habitual despreciarla para quedar al lado de la seguridad. Por tanto, se recomienda ser muy cuidadoso a la hora de considerar la cohesión. Para empezar con los métodos, vamos a empezar con el de Coulomb. Él propuso un método para estimular los empujes planteados al equilibrio de masa de terreno en forma de cuña o para moverse en el muro. La rotura se produce a lo largo de dos planos, el suelo muro y el plano de deslizamiento en lo que es el terreno. La cuña que se forma por los dos planos se comporta como un bloque rígido. Actualmente es el método más usado para el diseño de métodos para el equilibrio límite. Hoy en día se emplea con gran efectividad en el cálculo de muros de gravedad, lo que nos permite grandes ahorros de materiales. Las fórmulas que se indican son las de los coeficientes de empuje, activo y pasivo, con las figuras que definen cada uno de los ángulos correspondientes. El siguiente método que podemos describir es el método de Rankine. Este método se utilizó se creó en el año 1857 y es el más elegante desde el punto de vista matemático, explicando el empuje en términos de rotura para el cortante del terreno. Se obtienen los empujes desde un semiespacio infinito que se encuentra en un estado Rankine, es decir, un estado de equilibrio y en donde el muro no produce alguna perturbación. Este modelo puede resultar algo conservador, pues considera el ángulo de rozamiento del terreno, olvidando su efecto favorable del rozamiento entre el muro y el terreno. Este método tiene muchas aplicaciones prácticas, como lo es en muros ménsula, donde la suposición de Rankine no presenta grandes desventajas e implica enormes cálculos. Los coeficientes de empuje activo y pasivo para un terreno que forma un ángulo Y con la horizontal, teniendo en cuenta que la resultante forma un ángulo con la horizontal, son las siguientes. Aquí tenemos la representación de las fórmulas. El siguiente método es el método de Kuhlmann. Este método puede utilizarse en muchos tipos de muros y con varios tipos de sobrecarga. Este método dice que a partir de un punto B que hemos considerado como origen de coordenadas, llevamos sobre la línea del talud natural BD, magnitud del peso del prisma ABC a una determinada escala, nos dará el punto J. Si ahora por JB se traza una paralela a la línea de dirección, cortará la línea BC en el punto N. Este valor JN presenta una escala indicada para la fuerza del valor en empuje activo producido por el prisma ABC. BJ significa el valor del peso del prisma ABC, que es lo que dije anteriormente, y JN es el valor del empuje sobre el muro producido por el prisma ABC. Aquí tenemos una representación sobre este método con los puntos que acabo de mencionar, que tenemos aquí el B, aquí el A, aquí el C, aquí lo que es el N y aquí el J. Para finalizar, este es el último método, que es el semiempírico de Tesarge para empuje de tierras.
Terzaghi y Peck formularon un sistema de cálculo para lo que eran muros pequeños. Se basa en la clasificación de terrenos en 5 tipos, fácilmente identificables por simple inspección. Por cada uno de ellos dan abaco a las teorías de empuje de tierras y en las características medias de terrenos que cada clase abarca, pero introduciendo correcciones para tener en cuenta los efectos en variaciones de cohesión, etc. El campo de aplicación, el método es aplicable solo para muros con una altura menor a lo que son los 6 metros y únicamente a muros trasdos que sostengan lo que sería el relleno. No es aplicable a muros adosados o a taludes que inicialmente se sostienen por sí mismos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mora Islas Axel Iván y vamos a empezar a hablar sobre el tema de 5.4 que tiene el tema de los ADMs. Y bien, en los grandes trabajos de construcción los ingenieros deben de decidir y planificar el proceso de construcción del proyecto y que estén íntimamente relacionados como una unidad para que ahora sí que todo pueda existir en un orden y no haya ningún tipo de fallas o algún tipo de para que no se termine la obra. Y bien, tenemos la pregunta de qué es un ADM. Y bien, se le conoce a los ADMs como elementos provisionales que sirven para contener material de excavación para evitar los derrumbamientos de incluso los muros. Igual, este se usa para excavaciones de poca anchura y los ADMs se van retirando conforme se va efectuando el relleno de la consolidación del relleno. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de fondo que es un ADM, porque es una excavación que parece que es profunda por la representación de unas escaleras. Tenemos aquí la tierra que va a ser un empuje hacia como que parece tablones, y estos van a contener las paredes de tierra. Tenemos aquí como unas tablas que van a sostener como tipo de pilas, que esto se le llama punzamiento. Algunas veces se llega a confundir la cimbra con los ADMs. La diferencia entre estos es que uno detiene el concreto hasta el punto que tengan que fraguar y el otro se encarga de tener las paredes de excavación, así como tenemos en la imagen de aquí, que está obviamente en una obra que parece grande y hay una profundidad en el suelo. Tenemos como tablones que están cubriendo la pared de tierra y aquí parece que puede ser la construcción de una casa habitación donde tenemos las cimbras acomodadas de forma que estén que tengan en contacto el concreto. Bien, ¿de qué materiales se usan o se hacen los ADMs? Entre los que más se usan son los de madera, los de concreto y los de metálicos, que están representados aquí por el tipo de material, que siendo los de metal los que tienen más tipos de ADMs que vamos a ver enseguida. En los tipos de ADMs tenemos que existen varios tipos, que son el tipo rotatorio, el ensamblado, el muros tipo de Berlín, los muros de colado en situ, que también se le puede llamar en paréntesis el Milán, y las pantallas plásticas. Por lo que los ADMs metálicos son herramientas auxiliares de perforación en suelos arenosos, cavernosos o de bajo agua insertados en el suelo mediante martinetes de vibroindicadores. Bien, y ahora tenemos el uso de los ADMs. Su uso principal en la obra de construcción es para retener paredes de tierras de excavaciones. Además, los ADM no solo se utilizan para esos parámetros de excavación, sino que también se puede utilizar para sostener muros antiguos, arcos de construcciones entre sí, como tenemos aquí en estas imágenes, que tenemos como unos ADMs que están sosteniendo unos arcos de pareciera ser para mantenimiento, y esos que están sosteniendo unos tablones para sostener unas paredes que se acaban de construir, o pareciera ser que también son una construcción antigua. Y bien, ¿cómo se procede a a los ademados? Si las paredes están próximas una de otra, se efectúa aquella por partes, ademando por medio de tiras horizontales de madera las paredes de la misma y acuñándolas entre sí. Por medio de travesaños, en esta forma primero se excava, luego se adema para poder seguir excavando y evitar derrumbes posteriores. Si las paredes de excavación están bastante retiradas una de otra, el ademado se efectúa por medio de tarimas que se mantienen en su lugar puntuales, apuñados en cuñas, que se van cambiando por otros más largos conforme se van avanzando en la excavación. Estos además son sustitutos posteriormente por muros de contención en piedra o de concreto que se ligan a estructura del edificio en construcciones a los normales. Aquí como tenemos pues son un ADM como que más separado una pared una de otra, como los punzamientos y las paredes. Y como le digo, se ve una ADM profundo por la escala que tenemos como de aquí una persona a lo lejos.
Si la distancia entre esas construcciones colindantes es relativamente pequeña, que va entre los 10 a los 15 metros, el atrocelamiento puede hacerse por medio de estructuras de madera de cuerdas paralelas que se colocan horizontalmente, apoyadas en vigas de arrastre verticales correspondiendo a los muros transversales y de ambas construcciones laterales. En el caso de construcciones colindantes que se encuentren a una mayor distancia, son las de mayor económicamente posible cubrir el tipo de armaduras. Ya descrito, se recurre al tipo de atroquelamiento o apuntalamientos parciales por medio de puntuales estructuras compuestas que se apoyan en el suelo por medio de molido. Ahí como tenemos una construcción colindante, que igual tenemos algunos ademes por punzamiento que son al parecer metálicos, que están sosteniendo la pared. Bien, estas estructuras provisionales de madera son generalmente del tipo Warren. Bien, el tipo Warren es como el tipo de viga que tenemos así como tipo triángulo con un rectángulo, de cuerdas paralelas unidas a pernos y tuercas, en las cuales ambas cuerdas trabajan de comprensión. Por lo tanto, al utilizar armaduras de este tipo deben contraventanearse entre sí por medio de tirantes que impidan el flambeo. Y bien, para terminar con este tema, si las excavaciones se tratan de tuberías, cualquier elemento que se requiere excavaciones son de poca anchura, y el ADM que se va retirando conforme se va efectuando el relleno y la consolidación del terreno. El siguiente tema es el 5.5, dimensionamiento de muros. Después de calcular las fuerzas que actúan sobre la estructura del programa determinado, todas las fuerzas internas en la sección transversal de verificación, que es fuerza normal por la fuerza de corte y el momento. Luego verifican lo que es la sección transversal de la capacidad portante, empleando uno de los estándares seleccionados en la solapa, que es lo que sería el análisis de muro. Solo la fuerza encontrada sobre la junta verificada se tiene en cuenta para dimensionamiento. Esas fuerzas no son implicadas por ningún coeficiente de daño. Aquí se tiene representado lo que decía sobre la fuerza encontrada sobre la junta verificada. Aquí podemos ver cómo las fuerzas se efectúan de diferente manera. Aquí no se ve en la imagen, pero la fuerza se implica en esta parte de aquí. En esta otra imagen se implica aquí y aquí se implica. El salto frontal de la pared, así como el salto de la parte trasera, son verificados contra la carga causada por el momento de carga y el esfuerzo cortante. La tensión es la base de la zapata, puede ser asumida como una constante o lineal. La constante es Sn y la lineal es S. Asumiendo una verificación lineal de la tensión en pie a la base, las fórmulas que se utilizan para la distribución de la tensión son estas que están aquí representadas, y cuando se excluye la tensión es esta de aquí. Bueno, para poder entender las fórmulas anteriores, voy a explicar lo que eran sus valores. E significa la excentricidad de la fuerza normal, el D es el ancho de la pared base y N es la fuerza normal que actúa en el pie de la base. El momento de carga y la fuerza de corte están determinados como una reacción desarrollada en una viga voladiza, como se muestra en esta figura. Aquí tenemos la altura y podemos ver lo que sería la reacción de la fuerza. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es David González Peñalosa y yo voy a explicar el tema 5.6, que es software de aplicación. Para empezar tenemos este primero que por lo que encontré se llama Arnold Verjut SPW, que en este sitio contiene varios software geotécnicos donde se puede descargar de forma gratuita. Se puede utilizar para realizar cálculos geotécnicos como análisis de estabilidad de taludes y deformaciones de tablas tacas. En otro software que tiene dentro de este mismo, es material didáctico donde trae un curso de mecánica básica del suelo, trae ejercicios, pruebas. Cada programa contiene información sobre su funcionalidad en forma de opciones de ayuda o manuales. Como dije anteriormente, contiene varios programas informáticos geotécnicos desarrollados para el uso de los estudiantes. Se pueden descargar directamente del sitio. Estos programas se pueden utilizar, copiar y distribuir sin restricciones.
Sin embargo, no se acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de daño o resultante de los programas. Y aquí podemos ver un poco más o menos cómo es la interfaz de esta página. Este programa se entrega en formato zip y está destinado para Microsoft Windows de 32 bits. Los libros están en formato PDF que se pueden leer, utilizar varios programas de lectura. Se han programado en Adobe Acrobat Reader y este es el logo de dicho software. Continuamos con otro software, este se llama Swing. Una de las virtudes de este programa es las estructuras tridimensionales, es la libertad que tiene el usuario a la hora de definir la geometría de la estructura y por lo tanto de los muros y su cimentación. Desde la versión 1.818 permite definir la estratigrafía del terreno de traslados para los muros de hormigón, determinando automáticamente las cargas trapezoidales que solicita el muro en sus traslados y las cargas producidas en el terreno sobre las zapatas. Debido a esto, la aplicación de las cargas automáticamente sobre el muro se complica por la gran multiplicidad de los casos que se pueden dar. Actualmente se está trabajando en ello y se espera que a lo largo de este año se pueda publicar una actualización con la aplicación automática de las cargas de empuje de tierra sobre los elementos de estructura y la cimentación. Y aquí podemos ver un poco sobre cómo es la interfaz del software. Continuamos con un tercer software y este se llama Geo5 Software. Este programa se utiliza para el cálculo de presiones de tierra activa, pasiva y en reposo, actuando sobre estructura y muros de contención. Como características principales tenemos entorno de suelo con estratificación generalizada, base de datos de parámetros de suelos, también permite cualquier número de sobrecargas aplicadas a las estructuras trapezoidales, el modelado de agua delante y detrás de las estructuras, modelado de agua de agua artesiana. También varias teorías de presión de tierras como son Apsi, Sokolovsky, Müller, Masindranin y Column. También forma cuñas de tierra vertical y oblicua, análisis de presiones de tierras en parámetros efectivos y totales, análisis de presiones de tierras de suelos sobre consolidados y efectos sísmicos. Y bien, para terminar con vamos a empezar con la conclusión y podemos decir que los empujes de tierra o la acción de masas de tierra que actúan sobre una estructura, y esto ya se ha visto en varias ocasiones en la tierra, que luego perturba las estructuras cuando se termina de construir y durante, y que todo esto conlleva respectivos cálculos y teorías que podrían servirnos de apoyo. Para lograr, a la hora de estudiar un ingeniero, al igual que con los programas adecuados, se puede llegar a un cálculo más sencillo para este tipo de trabajo de la construcción.